noches, edición número 589 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Cuando termine el programa, lo hacemos ahora. Pasamos algunos saludos la semana pasada, sobre todo de gente de distinta integración etaria, pero nos olvidamos de unos niños que nos ven habitualmente, una niña que cumplió ayer 2 años, que se llama Elena, otros chicos, Juana, Osvaldito, Lucía, por supuesto Félix, y muchos otros que nos ven habitualmente que forman parte de esa platea infantil. A ellos que se porten bien con sus padres, que son los que realmente ponen el televisor en el canal, la señal Metro, para poder vernos y compartir también algunas apreciaciones de los comentarios que habitualmente hacemos con Osvaldo. Hoy vamos a arrancar con el tema de el año y medio de cambios perdurables de la gestión de Mauricio Macri. Ustedes saben que el pasado 10 de junio se cumplieron 1 año y medio del gobierno de Cambiemos. Y realmente uno cuando hace un balance con un sentido retrospectivo se da cuenta que ha habido un punto de inflexión en la curva de la decadencia argentina y que se están sentando las bases que por un lado son institucionales, un gobierno que respeta la división de poderes, un gobierno que permite que hoy exista una justicia auténticamente independiente. Esto no lo decimos para hacer propaganda a nadie, ni hace falta que seamos corifeos del gobierno, porque estas realidades son palpables y se notan en nuestra vida cotidiana. Tan se nota en nuestra vida cotidiana que la libertad de expresión hoy fluye por todos los canales. Y es así si tenemos en cuenta que la señora de Bonafini en la televisión pública se dedica a insultar al presidente. Esto con 678 seguro que no pasaba que alguien pudiera osar hablar mal del entonces presidente de los argentinos. Sentar las bases es justamente lo que me parece que es lo esencial en todo esto, y digo que sentar las bases es lo importante porque es tener la mirada puesta en el futuro, es quizás realizar obras, realizar inversiones que no se van a ver plasmadas en esta gestión y que las inauguraciones posteriores lo hará otro gobierno, quizás del mismo signo, pero también puede ser de otro signo político diferente, y esto hace justamente a la riqueza que tiene la savia de la democracia y de la república en el sentido de permitir una alternancia. Obras que venían largamente postergadas en materia de infraestructura, redes cloacales, pensemos la cantidad de millones de argentinos que no tienen agua potable. Y esto, vuelvo a insistir, no es hacer un panegírico del gobierno, ni mucho menos, sino es decir lo que siempre sostenemos, que por qué nos hicieron antes y porque el populismo entierra todo el futuro en el altar del presente para satisfacer nada más que la coyuntura. Mira la próxima elección, no mira la próxima generación. Así podemos hablar del tema de las relaciones internacionales, con la visita de Angela Merkel. Hemos salido de ese pequeño caparazón donde estaba Venezuela, Ecuador, Bolivia, Irán. Estábamos con los peores de la clase, evidentemente. Hoy nos estamos abriendo al mundo, pero no es abrirse al mundo por un sentido elitista, sino abrirse al mundo ofreciendo seguridad jurídica, que eso va a permitir inversiones. Ojo, no son las relaciones canales de Menem, son relaciones respetuosas que al permitir las inversiones van a poder generar genuina fuente de trabajo y terminar con que 1/3 de los argentinos esté sumido en la pobreza. Y digo esto por lo de Menem, porque parecería que hoy uno escucha hablar en esta interna peronista próxima a las elecciones de Cambiemos, y parecería ser que nadie ni fue entonces menemista, ni nadie ahora parece que fue kirchnerista. Y todos, aún los que están en un hipotético arco opositor, como Sergio Massa o como Martín Lustó, formaron parte de ese gobierno, como Aníbal Fernández, como Alberto Fernández, como Randazzo y como tantos otros. Claro, ahora la señora presidenta no se apoya en el Partido Justicialista, la señora expresidenta no se apoya en el Partido Justicialista, sino que lo hace con violentos como Delía y su partido Miles, con Vudú a la cabeza, y con Stechi y Quebracho. Bueno, ¿Querías agregar algo? Sí, que no, a propósito de esto que decís de Cristina Kirchner, es interesante, porque ella fue la que promovió este sistema electoral de las PASO. A mí siempre me resultó desacertado. En particular, la obligatoriedad del voto en elecciones internas es algo que me resulta poco concebible. Pero ahora que tiene la oportunidad de participar de una elección porque ha salido un contrincante, ¿qué hace entonces? Se va del partido, forma otro,
se nuclea con Delía y otros en una nueva alianza y por lo tanto lo deja vaciado y huye de las PASO que ella misma promovió como el gran sistema electoral. Es decir, ellos crean las reglas de acuerdo a las circunstancias en que le conviene y cuando ya no le convienen no tienen ningún problema en evitar el cumplimiento de esas mismas reglas. Estas reglas son las mismas reglas que aplicaron en su hora en donde hicieron el laboratorio de ensayo de lo que iba a ser el gobierno nacional, que lo hicieron en Santa Cruz. Nosotros en este programa lo hemos denunciado en su momento cuando decíamos que este gobierno kirchnerista no tenía por qué cambiar lo que había hecho en Santa Cruz y le había sido exitoso. Como decimos en el fútbol, equipo que gana no se toca. Hicieron eso. Lo tremendo es que allí estaba el germen de la corrupción. Y hoy vamos a hablar con alguien, un dirigente de la Unión Cívica Radical, nacido en Navarro, provincia de Buenos Aires, y que se fue a vivir por esas cosas del destino a Caleta Olivia, a la zona, a Gallegos primero, Calafate. Y Calafate, y ahí porque lo llevó una agencia de turismo, así empezó, y después se vino a estudiar a Buenos Aires, se recibió de abogado, ejerció la profesión y volvió a ir allá, y a Santa Cruz, y conocía muy claramente, como dirigente de la Unión Cívica Radical santacruceño, conocía muy claramente lo que estaba pasando en ese momento. Y más allá de que es autor del libro El Pingüino Emperador, 20 años de poder bruto y el último de todos, La década enterrada, Cristina las valijas y el plan mesiánico para volver, nos va a contar también de su experiencia, que lo mantiene resfriado como yo, su experiencia, un viaje que hizo a Venezuela. Yo fue, lo mío simplemente de cabotaje, me resfrío. Y también va a contar de su experiencia en las tierras australes. Gracias por venir, Álvaro. Y la primera pregunta ya te la dije, las dos preguntas van juntas. Tu experiencia en Santa Cruz, de los años del kirchnerismo y tu viaje a Venezuela. Bueno, gracias por la invitación. La experiencia en Santa Cruz fue ver cómo ese manual de Santa Cruz, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la imposición, que tiene que ver con el destrato, con la grieta, porque se habla de la grieta, pero los radicales de Santa Cruz lo habíamos denunciado hace muchísimos años. La grieta no es ni más ni menos que el avasallamiento enfermizo de las instituciones, apoderándose de una mayoría circunstancial para destratar al adversario político, perseguirlo y para intentar quedarse en el poder como de lugar. Ahí escuchaba que decías lo de las PASOs. En Santa Cruz, en cada elección hicieron un traje electoral a su medida. Ley de lema sí, ley de lema no, ley de lema para gobernador sí, ley de lema para gobernador no, diputado por el pueblo, lista sábana, distrito único. Bueno, iban haciendo esta situación. Y la verdad que uno, desde la militancia, yo me formé en Navarro en un pueblo súper radical, porque uno lo tiene que explicar así, no ganaba ni Perón. Al pueblo que iba a Balbín y decía que era el bastión del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y yo soy muy radical y creo, como decía Len, que los cargos sirven en tanto y en cuanto uno esté dispuesto a honrarlos. Esa situación de cambio, de que los Kirchner gobernaban la provincia y después trasladaron ese manual, ese viejo manual de Santa Cruz a la Nación, a mí me encontró presidiendo el partido, siendo candidato a intendente. Y la verdad que ¿Intendente de Calafate en el 2007. La verdad que me puse en peligro, pero para cumplir una responsabilidad política, porque si no me hubiese quedado pescando en Navarro, como dice mi abuela. No, ¿para qué te metés tanto con esa cosa? Vos tenés que estar pescando en Navarro, dice mi abuela. Pero digo, uno lo hacía porque tenía esa responsabilidad y porque aprendió en todos estos años. Yo digo, tengo una frase que la uso mucho, que es que el silencio corrompe a la verdad tanto como la mentira, ¿sí? Entonces, yo tenía una obligación política, creo que estuve a la altura porque el reconocimiento, pero a mí no me sirve de nada eso porque no me escucharon, me pasó como decía Napoleón. Napoleón decía, cuando uno dice la verdad muy rápido, raramente le va bien, ¿sí? Seguro. Y a mí me pasó eso, tiene que ver con la oportunidad. La sociedad argentina estaba muerta de hambre de autoridad y de recuperar las instituciones. Fíjate lo que te voy a contar. Kirchner asumía y descaradamente decía que era un hombre común, firmaba con la lapicera Bic, decía que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y nosotros sabíamos que en el devenir del tiempo del gobierno de los Kirchner,
y yo lo decía en ese momento, los argentinos íbamos a volver a luchar por la libertad. Así que imagínate qué grande que era la responsabilidad. Todas esas denuncias y esos alertas que uno planteó, y esto explica lo que pasaba en la Argentina en ese momento. Hacían fila los periodistas extranjeros para entrevistarme, Le Monde, Le Figaro, El Proceso de México, El País de España, el Nuevo Herald de Miami, y las noticias no salían en Buenos Aires, mucho menos en Santa Cruz, donde se habían generado. Eso explica también... ¿Cómo era en Santa Cruz la posibilidad de disidencia, la posibilidad de expresarse por la prensa? Nula, eso te quiero preguntar. nula. Eran, la prensa absolutamente cooptada, nunca ningún opositor, no solamente que no salía, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, pero además la usaban para difamar, ¿sí? Yo cuando me tocó hacer la denuncia en el 2007, que denuncié a Kirchner, a Cristina Kirchner, a Alicia Kirchner, a la hija de Alicia Kirchner, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a José Francisco López, a Enrique Meyer, a Echegaray, a todos los amigos del poder por el enriquecimiento que tenía que ver con el apoderamiento de la obra pública, ¿sabés qué decían esos medios? Un pasquín de Lázaro Báez en Río Gallego, de La Madrid, 2 puntos, el denunciador profesional. Y yo no era un denunciador profesional, yo contaba que estaban saqueándole al erario público bienes por valor total de 300 millones de dólares que lo habían pagado a precio de migaja. Y mira, déjenme decirlo esto, porque esto es una queja que yo le hago a todo el periodismo argentino. No lo tomen como una cosa para ustedes, no, pero lo quiero decir. No, porque no es así, yo nunca estuve con ustedes, nunca hablé, pero quiero que reflexionemos juntos sobre esto. A veces se ha dado en todos estos años un tratamiento de la corrupción como si se tratara de cosas inconexas, no relacionadas, como si se tratara de fotografías. Y yo digo, miren que no fue así, por eso que fue una asociación ilícita. Sin tierras no hay hoteles, sin hoteles no hay lavado, sin lavado no hay actividades ilícitas de todo tipo para darle a un negocio una apariencia lícita que en realidad esconde otra cosa. Entonces, ¿qué llegué a decir yo una vez para explicar toda esa situación? Que la denuncia de las tierras fiscales fue el primer circuito de todo ese enriquecimiento. Los Kirchner no tenían bienes en Calafate cuando llegaron al poder. Seguro. Y hoy son dueños de todo Calafate y del producido de la renta del turismo. Claro, generaron un mecanismo, una máquina perfectamente aceitada para generar dinero espurio. Exacto. No, cuando vos hablaste del periodismo, es cierto, lo hemos vivido en carne propia. En determinado momento nosotros nos sugerían que éramos demasiado gorilas. Nos decían que ultramontanos, claro. Sí, de claro. derecha. ¿Vos con qué lema fuiste como candidato? Claro, los periodistas que querían reflejar la realidad. Te voy a decir una cosa, claro. en una campaña en el año 2005, Sí. 2005, o sea, estamos hablando 12 años atrás, yo me presenté como candidato a diputado y el lema era 0% K. Me trataron, ahí se ríe mi productor, nuestro productor Juan Pablo Rémora, se ríe porque trabajó conmigo en esa campaña. Cipayo de todo, me decían. Claro. Pero había otro productor de nuestro programa que también me decía, no, vos no entendés nada de lo que está pasando. Como si yo quisiera lo peor para la gente. Y lo que yo digo es lo que está contando él. Una periodista de Clarín fue a entrevistarlo a Santa Cruz a Kirchner, de Clarín, de La Nación, fue a entrevistarlo a Santa Cruz a Kirchner cuando ya había ganado y estaba próximo a ser una... Le sacaron, en aquella época no había la posibilidad de los celulares sacando fotos, le velaron al fotógrafo el rayo de fotos y le dijeron, toma, esto es lo que vos tenés que poner. Por supuesto que el Diario de la Nación se resistió a eso. Y por supuesto también hubo alguien muy valiente como Claudio Escribano, que dijo, alertó lo que se venía porque había visto lo que estaba pasando en Santa Cruz. Ahora, claro, puede ser que los argentinos hayamos sido tan miopes, yo no los voté, pero no importa, uno se hace cargo de, podemos haber sido tan miopes de no ver lo que había pasado, pero no lo que había pasado en el otro hemisferio, lo que había pasado a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, bueno, pero ahí, en nuestra propia patria. Me das pie para decirte 2 reflexiones rápidas. Mirá, en el devenir de todo ese tiempo, la primera, a mí me empezó a pasar ver cómo quienes defendieron al gobierno de los Kirchner después eran más principistas o se querían colocar como más radicalizados que uno, digamos, que se radicalizó mucho desde el primer momento. Eso por un lado. Y por el otro lado,
la vuelta diferente, le digo yo. En el 2009 me entrevista Víctor Hugo, un Continental, sumamente escandalizado, felicitándome por mi patriotismo, por mi coraje. Está la grabación. Entonces, imagínate todo lo... Como que lo aplaudía Videla, digamos, a la gente. Víctor Hugo en 1978 lo aplaudía al dictador Videla. Todo lo mundial. Uno iba viendo. Y la segunda, que uno tiene autoridad para decir esto que voy a decir porque es una sincera preocupación y está volcado en el libro La década enterrada, Las valijas, el plan mesiánico para volver, donde yo ese libro se lo entrego una semana antes de que asuma Macri a Nacho Iraola, el encargado de Planeta. Él lo lee y me dice, todo esto va a pasar. El libro decía que había un plan para volver, para desestabilizar, que había dinero enterrado, que se iba a dar una batalla del conurbano en el 2017 que se definía la gobernabilidad de la Argentina. Hablaba de la narcoagenda y planteaba este interrogante que a esto quiero llegar. Yo, cuando denunciaba a los Kirchner, veía que los Kirchner habían asusado a los 90 para generarse un poder político fuerte, pero no lo investigaron por miedo a ser salpicados ellos y a costas del futuro, ese poder que generaron. Como todas las cosas son recurrentes en la Argentina, ¿sí? Esto ya lo decía del Valle Inclán, ese gran periodista, ese gran, dramaturgo y escritor español, que decía, quien sabe del pasado sabe del porvenir, ¿sí? Uno ya esto lo vivió. ¿Cuál es el peligro ahora? Yo no digo que esté pasando lo mismo, digo que no se debe caer en la tentación de replicar eso. ¿Cuál es la situación? Criticar el gobierno actual. Algunos funcionarios, ni responsabilizo al presidente, por ahí Durán Barba como estrategia, de esto se está hablando y lo está hablando todo el mundo. Criticar al gobierno anterior, ¿sí? Para concentrar un poder y por ahí a expensa del futuro. ¿Por qué me preocupa esto? Pero lo digo sinceramente, ¿por qué me preocupa esto? Porque sería irresponsable a la luz de lo que pasó, ¿sí? Yo no digo que esté pasando. Ahora, que la nata diga, el presidente decidió ya que la expresidenta no vaya presa, que mucho periodismo y análisis político que se hacen intenten dudar acerca de la justicia va a investigar con leal independencia y la voluntad política firme del poder político actual. Entonces, a la luz de lo que pasó, Jorge, a mí me preocupa, ¿sí? Porque yo tengo claro esto y lo viví. Los enemigos del futuro no son los que quieren volver al pasado solamente. Eso ni hablar, está claro. Son a veces también, sin darse cuenta, inconscientemente, o por una tentación del momento, los que defienden al futuro pero mal, ¿sí? Porque nosotros en la Argentina tenemos que construir el futuro, ¿no? Está claro, después de lo que nos pasó, tenemos que construir el futuro. Pero tenemos que saltar o saltear a los enemigos del futuro para poder hacerlo. Sí. Y esta es mi preocupación, y yo esto lo escribo en el prólogo del libro. Y vos fijate qué vigencia tiene, aún no había asumido el Macri. El libro sale más o menos en junio porque tarda el tiempo que tardan siempre. No sé si una preguntita y te pido una respuesta breve porque tenemos poco tiempo. El famoso tema de los fondos de Santa Cruz. ¿Algún día sabremos cuál fue el destino, cuáles fueron los intereses vengados, dónde estuvieron? ¿La provincia podrá, a través de sus órganos, tener la información necesaria y hacer responsables a quienes corresponden? Ojalá, porque vos fíjate, eso es la consecuencia de cómo está la provincia. 3 meses sin sueldo, los docentes, sin clases, sin agua en Caleta Olivia, sin transporte, sin luz en algunos lugares. Ese dinero fue birlado y apropiado por los Kirchner, lo manejaron como dinero propio, con Ducler, yo lo denuncié. En el primer libro yo denuncio que Kirchner utilizó los fondos de Santa Cruz para la campaña del 2003. Hay un capítulo. Me dijeron que estaba loco, es lo que dijo Ducler, es lo que le dijo al periodista Luis Gasulla, porque uno sabía que había sido así. Y de alguna manera, eso fue el argumento que utilizó para convencer a Duhalde que lo apoyara. El hecho de decirle, yo cuento con los fondos suficientes para solventarme una campaña sin aporte empresarial. Los fondos de Santa Cruz son el ejemplo más brutal y emblemático de la corrupción en la Argentina. Y ojalá que echemos luz sobre eso, que la justicia haga una investigación que ha sido postergada por años,
Porque ¿saben qué es lo que me preocupa a mí con toda esta cuestión de la corrupción, lo que estábamos hablando? Que no vaya a ser cosas que también vayan presos unos perejiles, como pasó en la década del 90, así con Alderete y María Julia, y no le expliquemos a la sociedad lo que pasó. Porque no investigar la corrupción no tiene que ver solamente con que los culpables no vayan presos, se consagre la impunidad, no recuperemos los dineros robados. Tiene que ver con una cosa que es más grave, que es mi principal preocupación. Si no hay justicia en un país, se lesiona el rendimiento de la democracia. Se lesiona la calidad de la democracia. Nosotros decimos con el tema de la corrupción también un nunca más. Exactamente, claro, porque está en juego la calidad de la democracia. Seguro, yo de todas maneras cuando digo esto, que a lo mejor es muy alentador, que hace muy pocos días, de una manera muy enérgica, en la Bolsa de Comercio, el presidente Macri dijo que queremos que se investigue a fondo, porque los argentinos estamos sedientos de saber la verdad, debido, porque parece justamente para aventar cualquier sospecha de manto de impunidad que se pueda tejer en derredor de debido. Y lo mismo Jorge Odebrecht. Seguro. Tiene que haber una investigación. Bueno, Galvano ha estado en Estados Unidos y ha pasado por sobre lo que estaba haciendo Gil Carbó, porque Gil Carbó estaba generando un manto de impunidad. Pero lo tenemos que hacer los argentinos. Seguro. No se sale del laberinto propio con llave ajena. Ah, no, seguro. ¿Sí? Claro. Eso lo tenemos que hacer los argentinos. Y Odebrecht tendrán que ir presos los empresarios, los intermediarios y los funcionarios políticos involucrados. Muchísimas gracias, Álvaro, gracias. Y otra vez vamos Gracias por la invitación. Sí, no, gracias a vos por la invitación, por haber venido al programa. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos el doctor Pérez San Martino y quien habla en un breve raconto de los temas de la semana. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Bueno, en este momento final que siempre cada vez es más acotado, la pose esta que tenemos más acordada de un sketch de televisión. Claro, No debería no hacerlo. deberíamos de hacerlo, pero que para la gente más joven era sketch realmente delicioso y muy cómico, con mucho nivel y con mucho estilo, que hacían Javier Portales y Alberto Olmedo, dos grandes cómicos argentinos fallecidos lamentablemente. El tema de la justicia, recién habíamos hablado con Álvaro, y es un tema realmente preocupante cuando uno ve que el tema de Freiler sufre algunos obstáculos, pese a las buenas intenciones que tiene, por ejemplo, el diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, sufre algunos inconvenientes porque hay dos votos, el del académico Candís y el del senador Ruperto Godoy, que están obstaculizando, y que ellos dicen que no hay suficiente, que hay como un abuso de presunciones, y justamente de lo que se trata, no son certezas,
sino que en base a presunciones se busca llegar a la verdad y se busca, además no es ya producir el juicio en el enjuiciamiento, sino que es de decidir la apertura del jurado de enjuiciamiento para que luego haya un juicio político. Mucha gente que votó Cambiemos se queja porque hay jueces que ya deberían haber sido destituidos y lo imputa al gobierno. En realidad hay instituciones que tienen sus mayorías, como el Consejo de la Magistratura, y no se pueden alterar, salvo a través de nuevas elecciones y un fortalecimiento de la representación tanto en el Congreso como de los abogados en el Consejo de la Magistratura o de los jueces. Es decir, que mientras no se altere esa modificación, hay una situación que requiere mayorías especiales y a veces es difícil. Acá hubo un voto con el que aparentemente se contaba del representante académico, se llama Candis, Jorge Candis. Que habría cambiado a último momento. Esta es la realidad y sobre es una realidad que no se puede modificar por la mera voluntad del gobierno. La voluntad del príncipe, en ese caso era la princesa, que avasallaba las instituciones y hacía lo que quería, poniendo por ejemplo a Alejandra Gil Carbó, que creó un partido, Justicia Legítima, partidizó la justicia, cuando la justicia legítima es la que se somete a la ley, y así por ejemplo le persiguieron un fiscal que era corajudo, un fiscal realmente independiente, como era José María Campagnoli, que lo tuvieron en la cuerda floja durante bastante tiempo. Por lo menos hoy tenemos una justicia independiente, el presidente quiere que se investigue y se llegue a sus últimas consecuencias con el tema debido. Una justicia, perdón, que está en condiciones de avanzar si quiere. Ahora, uno puede sospechar que algunos estamentos de la justicia... Algunos jueces federales están sospechados, como el caso de Freire, están sospechados. Nadie dice que estén incursos en ningún ilícito, pero están sospechados. El caso de Freire, en su hora el caso de Ollarvide, que bueno, finalmente terminó renunciando. En últimos 30 segundos, situación, Canal de la Mancha, nos vamos, qué lindo, ¿no? Canal de la Mancha, de un lado Francia y del otro lado Inglaterra. Son dos situaciones muy diversas, no sé cuánto tiempo tendré, pero en Inglaterra hubo dos elecciones que no deberían haberse producido y que llevaron a esta situación de incertidumbre. La primera de Cameron, un referéndum para permanecer o no en la Unión Europea. Él lo llamó como un fortalecimiento de su propia posición. Perdió. Entraron lo que se llama el Brexit. Theresa May, que lo sucedió, con 20 puntos de distancia sobre el laborismo, decide también llamar elecciones anticipadas para fortalecer su posición. Gana, pero perdiendo escaños en el Parlamento. Me hacen señas como el penado 14, de manera que lo que pasa en el otro lado del Canal de la Mancha lo diré la semana que viene. Emmanuel Macron. Que, bueno, que ha ganado la presidencial y las legislativas, que requieren una explicación mayor porque son con doble vuelta. Lo dejamos para el martes próximo. Total, no va a haber elecciones este fin de semana, va a haber el otro. Y después se explica la próxima semana lo que era el penado 14, pues nosotros lo sabemos, para la gente más joven que ve este programa no. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.